Imagínese en una sala llena de personas que buscan el éxito. Algunas trabajan duro, juegan limpio y defienden sus principios morales. Otras pisotean a cualquiera que se interponga en su camino, mienten y manipulan. Sin embargo, las personas más brutales suelen llegar a la cima. ¿Por qué? ¿Son los peores entre nosotros realmente privilegiados en este mundo? Mires donde mires, en la política, los negocios o la historia, puedes descubrir ejemplos de personas que han alcanzado una enorme autoridad a pesar de su inmoralidad. El patrón se repite, desde monarcas brutales hasta astutos directores generales. Sin embargo, esto no es una mera coincidencia, es una característica de la naturaleza humana que está arraigada en nuestros sistemas sociales y en la psicología evolutiva. Cuando los recursos son limitados, la competencia es inevitable. Aquellos que dudan y siempre luchan por la justicia suelen quedarse atrás. Mientras tanto, las personas que están dispuestas a aprovecharse de los demás, mentirles y controlarlos, tienen éxito. Esta terrible verdad nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda. ¿Es la moralidad una vulnerabilidad en la lucha por el poder? Esta es la contradicción. Sin embargo, incluso si las peores personas suelen tener éxito a corto plazo, la historia está repleta de relatos de sus fracasos. Además de por qué ascienden, la pregunta es si su éxito puede ser sostenible. ¿Qué significa, más importante aún, para aquellos de nosotros que no estamos dispuestos a comprometer nuestros valores? Según Nietzsche, el poder es una fuerza indiscutible de la vida que no es ni buena ni mala en sí misma, sino más bien un hecho de la vida. Primero debemos comprender la esencia del poder para comprender por qué las peores personas tienen éxito. Y para lograrlo, debemos examinar uno de los conceptos más polémicos de Nietzsche, la moralidad del amo en contraposición a la moralidad del esclavo. Investiguemos más a fondo. Imagina a dos luchadores en un campo de batalla. Uno es valiente, fuerte y decidido. Sin pedir permiso, toma lo que quiere y moldea el universo a su antojo. El otro es aprensivo, busca la justicia, espera la aprobación de los demás y espera que su rectitud sea recompensada. ¿Cuál de estos dos tiene más posibilidades de sobrevivir? ¿Cuál tiene más posibilidades de ganar? Friedrich Nietzsche sostenía que la moralidad es producto de las luchas de poder históricas y no una realidad universal. La moralidad del amo y la moralidad del esclavo eran los dos sistemas morales básicos que observó. No se trata de meras ideas teóricas. Aclaran por qué aquellos que valoran la bondad y la justicia sufren, mientras que otros que son despiadados a menudo obtienen el poder. La moralidad de los poderosos, los conquistadores y los gobernantes se conoce como moralidad del amo. Se basa en virtudes como el poder, la ambición, la valentía y la fuerza. Lo que es bueno para los amos es aquello que les facilita gobernar, crear e imponer su voluntad al mundo. No buscan aprobación, determinan su propio valor, aceptan la responsabilidad de su destino y no ven la vulnerabilidad como algo que deba protegerse. Es algo que hay que superar. Por el contrario, la moral del esclavo es la moral de los oprimidos, los indefensos y aquellos que no pueden imponer directamente su voluntad. Exalta el autosacrificio, la obediencia y la humildad en lugar de la fuerza. Enseña que el poder es intrínsecamente perverso y que el sufrimiento es honorable. Según Nietzsche, este es un código moral desarrollado por aquellos que son incapaces de dominar, una adaptación psicológica que les permite vivir en una sociedad dominada por los poderosos. Sin embargo, esta es la inquietante realidad. La aparición del vicioso no se detiene con la moral esclava, la hace posible. Pone la autoridad en manos de personas que no tienen ningún respeto por la moralidad,
al denunciar la ambición y el deseo de poder. Los que adoptan la moralidad del amo toman el mando, mientras los de corazón noble se detienen, y los resultados son inevitables en un mundo donde la vacilación equivale al fracaso. ¿Qué significa esto para nosotros entonces? ¿Deberíamos abandonar por completo la moral y seguir el camino de la crueldad? ¿O pueden reconciliarse la virtud y la fuerza de alguna otra manera? Debemos examinar la psicología de las personas que aspiran a puestos de autoridad y que se niegan a ser víctimas de sus circunstancias para poder ofrecer una solución. Imagina un enorme y salvaje desierto. La supervivencia en este mundo no tiene que ver con la bondad o la justicia. Todo se reduce a la fortaleza, la flexibilidad y la determinación de ir más allá. El león caza sin pedir permiso. La tormenta no se disculpa por el daño que ha causado. La moralidad no es recompensada por la naturaleza. Aquellos que pueden perseverar y ejercer control son recompensados. La sociedad humana no es una excepción. La lucha primordial por la existencia continúa ardiendo bajo nuestras leyes y contratos sociales. Las personas poderosas suelen tener una característica en común: la brutalidad. No necesariamente brutalidad, sino la capacidad de tomar medidas decisivas sin remordimientos ni indecisiones. Esto no es una coincidencia. En un mundo que no espera a los reacios, es una adaptación evolutiva y un mecanismo que ha dado tanto a los individuos como a las civilizaciones la capacidad de tomar el mando. Las características que indican el éxito en entornos competitivos han sido investigadas durante mucho tiempo por los psicólogos. Observamos repetidamente los mismos patrones: altos niveles de ambición, falta de sensibilidad al miedo y, quizás lo más controvertido, una capacidad disminuida de empatía hacia los demás que obstruyen el camino. El hecho de que muchas personas poderosas tengan características que les permiten comportarse sin las restricciones emocionales que impiden a otros hacerlo, no implica que todos ellos sean psicópatas. Piense en los conquistadores, estadistas y empresarios que cambiaron el curso de la historia. El patrón se observa desde Julio César hasta los magnates empresariales contemporáneos. El poder se toma, no se concede, y la vacilación es una desventaja. Los más fuertes toman el mando sin esperar aprobación. Se arriesgan, dan un paso adelante y luego pagan el precio. Debido a esto, los despiadados emergen con frecuencia, mientras que los reacios permanecen en un segundo plano. Sin embargo, aquí está el enigma. La crueldad por sí sola no es suficiente. Aquellos en posiciones de autoridad que carecen de sabiduría, con frecuencia, tienen un final dramático. Los mismos rasgos que ayudan a alguien a tener éxito también pueden jugar en su contra. Las mismas fuerzas que una vez dominaron a un líder, eventualmente se lo comerán si solo usan el miedo para reinar. Los tiranos a lo largo de la historia han pensado que eran invencibles hasta que se demostró que estaban equivocados. ¿Significa esto que la moralidad y la justicia están condenadas al fracaso si las personas más despiadadas suelen llegar al poder? No siempre. Pero para comprender por qué, debemos enfrentarnos a una de las mayores falacias de la sociedad contemporánea: la noción de que todo es justo. Desde pequeños se nos asegura que la justicia siempre triunfará, que el mundo es justo y que las buenas acciones se ven recompensadas. Las teorías morales, las enseñanzas religiosas y los cuentos de hadas apoyan esta idea. Sin embargo, a medida que nos adentramos en el mundo real, se hace evidente una dura contradicción. Las personas más ricas no suelen ser las que más trabajan. Los líderes no son necesariamente los más honestos. Las almas más destrozadas suelen ser las más amables. Esta discrepancia no es un problema sistémico,
es el sistema. En muchos aspectos, el concepto de justicia es una construcción social, una historia que pretende mantener el orden en lugar de representar la realidad. Aunque es una ilusión tranquilizadora, no deja de ser una ilusión. El éxito y el poder no se otorgan solo en función del mérito. Quienes conocen el juego mejor que otros se apoderan de ellos, luchan por ellos y con frecuencia los acaparan. La falacia del mundo justo o la propensión a pensar que la vida es naturalmente justa y que las personas reciben lo que se merecen ha sido identificada por estudios psicológicos. Esta idea promueve la pasividad, lo que la hace dañina. Corremos el riesgo de pasar por alto las realidades de la competencia, la estrategia y el poder si creemos que la virtud por sí sola traerá el éxito. Aquellos que no comparten nuestras ilusiones ya están progresando mientras esperamos la justicia. Sin embargo, ¿implica esto que la moralidad no tiene ningún propósito? ¿Deberíamos comprometer nuestra moral para conseguir poder? No exactamente. Es crucial comprender el juego sin convertirse en esclavo de él. Los que piensan que ser amable será suficiente son con frecuencia los que más sufren. Las reglas las reescriben aquellos que aprenden a encontrar un equilibrio entre la fuerza y la amabilidad, la honestidad y el pensamiento estratégico. Esta es la realidad. No podemos esperar que nos traten justamente. Esto es algo que tenemos que hacer, y para eso se necesita poder. Según Nietzsche, este conflicto es un aspecto esencial de la vida humana. Su respuesta no fue volverse ciegamente despiadado ni ceder al engaño de la justicia. Más bien, indicó un camino más grande, uno que iba por encima de la brutalidad y la debilidad. Debemos examinar uno de sus conceptos más innovadores para comprender esto: el Übermensch, la persona que trasciende la moral, las ilusiones y las limitaciones. Imagínate de pie, al borde de un enorme abismo. El mundo tal como es, plagado de injusticias, limitaciones y el peso sofocante de las convenciones, está detrás de ti. Lo desconocido te espera, una ruta que solo los valientes se atreven a tomar. La mayoría se detendrá, atada por la incertidumbre y el terror. Sin embargo, algunos saltarán. Estos son los Übermenschen, personas que trascienden la sociedad, se forjan su propio camino y reinterpretan la autoridad según sus propios estándares. El Übermensch, u hombre superior, tal como lo definió Friedrich Nietzsche, no se trata de dominación ciega ni de poder físico. Se trata de conquistarse a uno mismo. El Übermensch es una persona que desafía la moralidad impuesta, se niega a ser víctima de las circunstancias y elige controlar su propio destino en lugar de vivir de acuerdo con las normas sociales. La voluntad de poder se encuentra en el núcleo del Übermensch. La voluntad de poder consiste en abrazar los instintos más profundos de uno mismo para crear, transformar e imponer significado a un mundo sin sentido, en contraste con la moralidad pasiva de la culpa y la sumisión. El control sobre uno mismo es más importante que el control sobre los demás. El Übermensch avanza, libre de las ilusiones de la sociedad, mientras que los débiles se ven frenados por el miedo. Sin embargo, aquí está el secreto. La crueldad por la crueldad no es lo que es el Übermensch. El Übermensch no necesita aprobación, a diferencia de los déspotas y dictadores que toman el control porque son inseguros. Son fuertes internamente. Dado que su autoridad es autogenerada y no se ve afectada por el éxito temporal o la aprobación externa, no dependen del engaño ni de la opresión. Por esta razón, incluso si los peores individuos obtienen el poder, nunca podrán trascender. Utilizan sin piedad la fuerza y la manipulación para escalar en un juego transitorio. El Übermensch, por otro lado, construye algo más grande que ellos mismos al jugar el juego infinito.
no son meros tomadores, son creadores. ¿Cómo podemos, entonces, representar esto? ¿Cómo podemos evitar convertirnos en despiadados mientras sobrevivimos en una sociedad que los elogia? La solución es ver el poder como una herramienta en lugar de un arma. Aprender a competir en un mundo que no espera a los de buen corazón es el siguiente paso. Imagínate esto. Las reglas de este juego de alto riesgo las establecen jugadores que quieren ganar a toda costa. Pierdes si dudas y crees que la justicia te mantendrá a salvo. Esta es la realidad que muchas personas encuentran en la política, los negocios y la vida cotidiana. Los despiadados son conscientes de ello. Se llevan lo que desean. Pero, ¿implica esto que para vivir hay que adoptar sus rasgos? No siempre. La mayoría de la gente comete el error de pensar que solo tiene dos opciones: elegir ser una víctima o ser despiadado. Sin embargo, existe una tercera vía, una que combina la ética con el pensamiento estratégico, una que mantiene intacto el espíritu y al mismo tiempo permite competir. La ideología de Nietzsche no era de dominio irracional. Se trataba de ser real mientras se superaba la debilidad. El secreto es comprender el poder sin convertirse en su esclavo. Así es como la noción de la gente de que la vida debería ser justa es uno de sus mayores defectos. No debería serlo. No lo era. Al principio, los rivales más formidables lo reconocen. No pierden el tiempo quejándose de la injusticia. Se familiarizan con las reglas del juego y las aprovechan. Esto no implica un desprecio por la moralidad. Implica reconocer que el poder es neutral y que quienes mejor lo utilizan son quienes lo comprenden. Muchas personas fracasan porque creen que el éxito se puede lograr solo con compasión. Sin embargo, el poder rara vez se concede. Ya está ocupado. Eso no implica crueldad. Sin embargo, implica comprender los pensamientos de las personas que intentarían aprovecharse de ti. La empatía estratégica es la capacidad de leer bien a las personas, comprender sus motivaciones y predecir su próximo movimiento. Te permite lidiar con el engaño sin convertirte tú mismo en uno. El miedo controla a la mayoría de las personas. Miedo a estar solo, miedo al rechazo y miedo al fracaso. Por otro lado, el Übermensch gana fuerza interior. Esto implica aceptar la incomodidad, arriesgarse y perseguir tus propios objetivos a pesar de la resistencia. Las personas más prósperas no buscan aprobación. Donde no hay oportunidades, las crean. La crueldad sin sentido y la crueldad controlada son dos cosas diferentes. La primera es la destrucción sin rumbo. La segunda es la capacidad de tomar decisiones difíciles sin dudar. El poder a veces requiere alejarse de relaciones perjudiciales, adoptar posturas controvertidas o enfrentarse a duras realidades. Esto no es ser cruel. La fuerza es lo que es. Saber cuándo y cómo usarla es crucial. Los despiadados caen con fuerza, pero a menudo se levantan rápidamente. ¿Por qué? Porque la explotación, no la creatividad, es la base de su autoridad. Un verdadero Übermensch se desarrolla. Puede ser una empresa, un concepto, un movimiento o un cambio en uno mismo. Te vuelves indispensable cuando añades valor. Como tu poder se gana en lugar de tomarse, no necesitas manipular. ¿Puedes prosperar en una sociedad que elogia lo brutal? Por supuesto. Pero solo si empiezas a conquistar el poder en tus propios términos, dejas de esperar justicia y dejas de jugar con las viejas reglas. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Es el poder intrínsecamente malo o simplemente se malinterpreta? La fuerza es el poder que mueve el mundo, que influye en la vida tanto de quienes lo poseen como de quienes están sujetos a él. Sin embargo, ¿es el poder intrínsecamente malo? La dominación no fue el único aspecto del poder que Nietzsche examinó. Tenía que ver con la creación. Según Nietzsche, el deseo de poder se malinterpreta con frecuencia. Aplastar a la gente bajo tu bota no es el objetivo,
Se trata de ser más de lo que nunca soñaste, de ir más allá de lo que eres y de las limitaciones del presente. Sin embargo, la corrupción y el poder se han asociado con frecuencia a lo largo de la historia. Hemos sido testigos de innumerables líderes que sucumben a la tiranía, la codicia y el ego después de tomar el poder. Nos quedamos preguntándonos si el poder es malo debido a este dilema, o simplemente pone de manifiesto los aspectos más desagradables de las personas. Según Nietzsche, el objetivo final de la autoridad no es hacer daño a las personas. Se trata de superarse a uno mismo, aspirar a la grandeza y desarrollar nuevos ideales en lugar de ceder a la moral impuesta socialmente. Pero la autoridad suele parecer corrupta debido a la brújula moral de la sociedad. Una persona que aspira al poder a veces es vista con desconfianza en una sociedad que valora la virtud. Y si, sin embargo, se trata de un malentendido, y si simplemente estás viviendo la versión más pura, sin adulterar y sin arrepentimiento de la vida, al rechazar la moral tradicional y establecer tus propias reglas. Nietzsche creía que la voluntad de poder era algo más que un deseo de dominar a otras personas. Era un poder interior, un deseo de vivir la vida al máximo y alcanzar tu mayor potencial. En este contexto, la búsqueda del poder se convierte en un esfuerzo moral que te empuja a superar las normas sociales y a vivir tu vida como mejor te parezca. Sin embargo, ¿implica esto que todas las personas que buscan el poder son buenas? No siempre. El poder puede ser una espada de doble filo que puede traer iluminación o devastación. La intención marca la diferencia. ¿Es la búsqueda del poder una forma de imponer tu voluntad a otras personas? ¿O es una forma de superarte a ti mismo y crear un mundo que se ajuste a tus mejores objetivos? Entonces, ¿es malo el poder? No necesariamente. Es una herramienta que puede conducir a una grandeza impensable cuando la utiliza alguien con integridad. Sin embargo, expone los lados más oscuros de la naturaleza humana cuando se aplica para oprimir a otros o para beneficio personal. A través de la fuerza, la disciplina y una dedicación implacable para llegar a ser más de lo que somos ahora, Nietzsche nos reta a repensar el poder como algo que hay que dominar en lugar de algo a lo que hay que temer. Si hay algo que nos enseña este tema, es que el poder no es simplemente una cuestión de fuerza o brutalidad, sino de inteligencia, estrategia y superación personal. Nietzsche nos muestra que la vida no espera a aquellos que creen solo en la justicia pasiva. El verdadero desafío no es conformarse o volverse despiadado, sino encontrar un camino donde la fuerza y la ética vayan de la mano. Si este video te ha hecho pensar, te ha ayudado a ver el mundo de una manera diferente o ha contribuido a tu crecimiento, por favor, deja un pulgar hacia arriba de cualquier valor. Esto fortalece el canal y me ayuda a seguir trayendo reflexiones que marcan la diferencia. Y por supuesto, no olvides darle a me gusta al vídeo, porque esto da acceso a este conocimiento a más personas. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido. Ahora dime en los comentarios, ¿el poder corrompe o simplemente revela la verdadera naturaleza de alguien? Quiero saber lo que piensas.